Hola chicos, bienvenidos a este video. Yo sé que es algo nuevo, es el primer tutorial que les comparto de mi autoría, pero espero que este video les sirva para repasar y para comprender mejor los conceptos de rapidez y velocidad. Ya habíamos comentado en otras clases que la rapidez y la velocidad son conceptos diferentes. La rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Pero bueno, ¿qué es la rapidez y qué es la velocidad? La rapidez se define como la distancia recorrida por un cuerpo en una unidad de tiempo. ¿Sí? La rapidez siempre es positiva. La rapidez no nos indica la dirección ni el sentido que lleva un cuerpo al momento de moverse. Simplemente nos indica cuál es la rapidez, vaya la redundancia, con la que se mueve ese cuerpo o un objeto. Por su parte, la velocidad sí nos indica la dirección y el sentido de una partícula o de un cuerpo, pues se define como el desplazamiento dividido entre un intervalo de tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial, y recordemos que las magnitudes vectoriales nos indican magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Por eso mismo es que la velocidad puede ser positiva o negativa, porque puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda. Y su unidad de medida, de acuerdo con el sistema internacional, es metros por segundo, como lo dice aquí. ¿Cuál es la fórmula que nos permite a nosotros calcular la rapidez o la velocidad? Si se fijan, son muy similares. Incluso la representamos con símbolos iguales. La rapidez la calculamos dividiendo la distancia sobre el tiempo. Y la rapidez la representamos con una pequeña letra V, una V en minúscula. Y la velocidad también la representamos con una letra V, pero en este caso hay una pequeña flecha en la parte de arriba que nos indica qué es la velocidad. ¿Y por qué esa flecha? Pues porque recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial y los vectores representan dichas magnitudes. Los vectores, como lo hemos visto, son flechas que representan cantidades vectoriales. Muy bien, vamos a resolver el primer ejercicio que nos permitirá calcular la velocidad de un cuerpo. Dice, un corredor hace los 400 metros planos en 50 segundos. ¿Cuál es su velocidad durante la carrera? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, y lo que yo les sugiero a ustedes que hagan, antes de irnos directamente con la fórmula y con los cálculos matemáticos, es representar por medio de un dibujo, representar gráficamente la situación que se nos está presentando. Nos dice un corredor, aquí está el corredor, ya lo agregué yo en esta parte. Un corredor hace los 400 metros planos. Esas líneas que aparecen ahí van a representar toda la pista en la que el corredor cumplió con su competencia. ¿Ok? Muy bien. Este corredor partió del reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se movía. ¿Sí? Su velocidad inicial, su velocidad antes de salir corriendo era de 0 metros por segundo. Por lo tanto, como no se movió, tampoco recorrió ninguna distancia, ¿sí? No cambió su posición. Por este motivo es que su posición inicial es 0 metros. Y cuando ya terminó la competencia, cuando llegó al otro lado de la pista, ya recorrió 400 metros. Esto quiere decir que su posición final es 400 metros. Y si se preguntarán qué significa esta X y esta Y, o esta X y esta F. Bueno,
En muchos libros de física y muchos autores utilizan la letra X para representar la posición de un cuerpo. Y así es como lo vamos a estar trabajando. En este caso, la X representa la posición y la letra I pequeña representa la posición inicial. De ahí la letra I minúscula. Y del otro lado, la letra F representa la posición final del corredor. ¿Ok? Muy bien. Todo este recorrido lo hizo en un total de 50 segundos. Como pueden ver, aquí dice T, que es el tiempo, es igual a 50 segundos. Muy bien. En este tiempo hizo el recorrido. Como vemos, ya se movió del lugar, ya cambió su posición. Perfecto. Una vez que ya tenemos esta representación, se darán cuenta que nos ayuda a comprender mejor el problema, a simplemente imaginarlo o a simplemente irnos directamente con los cálculos matemáticos. Una vez que ya tenemos nuestra representación gráfica, lo que sigue es identificar, como lo dice aquí la tabla, los datos físicos, las variables físicas que nos permitirán calcular la velocidad. Y bueno, ¿de dónde sacamos estos datos? Pues del enunciado, del problema que se nos está dando. Vamos a leerlo juntos. Un corredor hace los 400 metros planos. Nos detenemos. 400 metros planos es nuestra primera variable, nuestro primer dato. Quiere decir que nuestro primer dato es la posición, que es igual a 400 metros. Aquí podemos representarla simplemente como una letra X o podemos agregar la letra F como lo hicimos en el dibujo. Muy bien. Un corredor hace los 400 metros planos en 50 segundos. 50 segundos es nuestro segundo dato. Y este vendría siendo el tiempo. ¿Y qué nos pide a nosotros el problema? ¿Qué debemos de calcular? La velocidad. Y la velocidad vendría siendo nuestra tercer variable. El tercer dato que nosotros debemos de calcular. Muy bien. ¿Qué sigue? Reconocer cuál es la fórmula que nos permitirá calcular la velocidad. Como ya lo vimos en la otra diapositiva, la velocidad se encuentra dividiendo el desplazamiento o la diferencia de desplazamiento sobre el tiempo. Este pequeño triángulo, como ya lo comenté, significa diferencia, es decir, una resta entre dos magnitudes. En este caso, como hablamos del desplazamiento, este delta X, porque así se llama el triangulito, delta, representa la resta entre la posición final del cuerpo menos la posición inicial. ¿Sí? Siempre que veamos nosotros este triangulito, ese es el significado. Y siempre se resta desde lo final hasta lo inicial. Por eso aquí empieza así. Posición final menos posición inicial dividido sobre el tiempo. ¿Sí? La fórmula más común que nosotros encontramos en cualquier libro o en cualquier video es esta que está en la parte de arriba. Pero si nosotros desmenuzamos esta fórmula y desmenuzamos esta parte de arriba del numerador, significa esto y nos quedaría esta nueva fórmula. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos la fórmula. ¿Qué sigue ahora? Sustituir estos valores que nos dice la fórmula con los datos que ya tenemos nosotros. Los datos que ya identificamos del lado izquierdo. Muy bien. ¿Cuánto vale la posición final en este ejercicio? ¿Qué valor tiene la posición final del corredor? Bueno, nos vamos a los datos, analizamos nuestro dibujito y aquí nos dice que la posición final del corredor es
400 metros, ¿ok? Menos la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? Pues 0, porque él no se estaba moviendo, ¿ok? Y esto dividido entre el tiempo. El tiempo total, ¿cuánto vale? 50 segundos. Y así es como lo vamos a sustituir en el apartado del procedimiento. Si se fijan, así quedó 400 metros menos 0 metros entre 50 segundos. Muy bien, hacemos la resta, que en realidad pues 400 menos 0 nos daría 400, dividido entre 50 segundos. Al hacer esta división, ¿cuántas veces cabe el 400 en el 50? Pues 8 veces. Y ese sería el valor de la velocidad que mantuvo el corredor durante toda la carrera. No olvidemos que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Y si se fijan, los metros sobre segundo surgen de este apartado de aquí, de la fórmula, porque dice 400 metros sobre 50 segundos. Y ese sería el valor de la velocidad del corredor.